Jesús está buscando casas. Y le decía que una de las cosas que Dios me ha hablado en la convención, a través del pastor César, en lo que se habló en la convención y lo que el Señor venía hablando, es la importancia de trabajar fuertemente este año por lo que es la columna vertebral de nuestra iglesia, que son las células. Entonces, ¿por qué? Porque puedo decir que el año pasado crecimos en miembros. Yo creo que crecimos. Este año nos va a tocar hacer la velada por redes, la velada de la Semana Santa, que la hacíamos todos juntos, porque ya vimos que el año pasado no cabíamos, fue mucha la cantidad de personas y quedamos un poquito apretados. Tampoco es un poquito peligroso también. Bueno, no podemos decir, somos cristianos, no pensemos lo malo. No, también hay que organizar las cosas. Entonces este año lo vamos a hacer por redes en abril. Vamos la red de mujeres y jovencitas y la red de hombres y jovencitos en velada, jueves y viernes santo. Hemos crecido, gloria a Dios, pero las células no han crecido. Lo que quiere decir que ese crecimiento no es tan estable. ¿Por qué? Porque lo que sostiene realmente la iglesia y lo que sostiene realmente los miembros de la iglesia es la célula. Porque la célula, los que asisten a células lo saben, que nos brinda compañeros espirituales, consiervos, nos brinda cobertura, tenemos a quien acudir en el caso de la dificultad, a quien le pedirle un consejo, a quien pedirle una oración, nos instruye en la fe, somos instruidos constantemente. Creo que aquí en la iglesia le doy gracias al Señor. Yo me siento tan privilegiada por estar en esta visión, porque no falta la palabra. No somos de domingo, nosotros acá hacemos muchas cosas, dirigimos una célula, recibimos una célula, venimos a la iglesia, estamos en un frente, servimos en la casa de Dios, bueno, la mayoría. Y digo yo, qué lindo eso, porque somos activos. O sea, realmente estamos haciendo algo por el reino, porque el reino venga a esta tierra. Entonces, y eso es supremamente importante. Pero nos toca trabajar en las células, queridos amigos, hermanos, familia cristiana, porque debemos seguir avanzando. Y ese fruto se debe consolidar. La persona que no está en célula, que no tiene una familia espiritual, es una persona que en cualquier momento el enemigo la zarandea y la saca. Con ideas, con pensamientos, con comentarios, con argumentos que el diablo pone en la mente y en el corazón a veces, y saca a la gente. Entonces, tenemos que fortalecernos y cuidarnos. Y decía, como decía Jesús, para que ninguno se pierda. Señor, los que tú me has dado, tuyos son. Tú me los diste, pero tuyos son. La labor de nosotros es que ninguno se pierda. Para eso necesitamos fortalecer las células. Entonces, por eso titulé el mensaje: Jesús está buscando casas. ¿En cuántas casas aquí se hace célula? Debe haber su mano en alto. Amén. Muchos años se hizo célula en mi casa. Muchos años. Y fue realmente lo que entró la bendición a mi casa. Puedo decirlo así, porque cuando empezamos con el Señor estábamos como los que se unieron a David, endeudados, arruinados y todo lo terminado en nados. Y fue entrar el mensaje de salvación y las cosas empezaron a cambiar paulatinamente y en el tiempo de Dios, las temporadas. Entonces, Jesús habla de una morada. Hay una casa que está por encima de todas nuestras casas, y hay una morada espaciosa, una casa que Jesús dijo, la casa de mi Padre, ¿cierto? Lo dice en Juan capítulo 14, versos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, está hablando Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. La Biblia habla de que un día Jesús va a venir. ¿Y cuántos se van a ir en ese primer grupo? En una nube, y nos llevará. Y él dice, les conviene que me vaya. Porque voy a ir a la casa de mi Padre, o sea que hay una casa del Padre, y en esa casa hay muchas moradas. Un día tuve un sueño, y yo no era un sueño tan bonito, era con unos colores espectaculares, unos prados espectaculares, algo súper bonito. Cuando yo me desperté, yo pensaba, ¿así será la vida eterna?
¿Será porque yo no he visto eso tan bonito como en la tierra? Y pensaba dentro de mí, así será la vida eterna, porque pienso yo que si Jesús se fue a la casa del Padre a preparar morada para nosotros, pues debe ser espectacular. Debe ser un lugar muy hermoso, de paz, de descanso, de tranquilidad, de gozo, de alegría, no sé, de muchas cosas bonitas, de pronto diferentes a las que vivimos acá. Y Él se fue, Jesús, a preparar esa morada para nosotros. Lo que algunos no valoran o no trabajan por eso es en que aquí estamos alcanzando, consiguiendo la llave que abre la puerta de esa morada. Que aquí en la tierra es donde trabajamos para alcanzar esa morada. Hay un pasaje que dice que procuremos con temor y luchemos por temor o trabajemos con temor por nuestra salvación. Lo que quiere decir que sí o sí la tengamos requete fija, pues eso lo alcanzamos aquí, con nuestra manera de vivir, con nuestro estilo de vida. Aquí es donde decidimos cómo vamos, pero Jesús ya se fue adelante y dijo a prepararle el lugar. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que estén aquí con nosotros. Y esa es nuestra misión, hacer méritos acá, seguir ese camino para estar un día en la morada del Padre. Esa es la casa, digámoslo como la casa suprema. Mientras Jesús estuvo en la tierra, le gustaba visitar las casas. Muchas casas registra la palabra que visitó Jesús. Muchas casas. Jesús le gustaba estar en las casas. Él mandaba que nos congregáramos para que toda la reunión de las casas y las familias se reunieran en un tabernáculo, en un lugar de reunión donde se predicara el evangelio. El sacerdote enseñara la palabra de Dios y nos motiva la palabra a no dejar de congregarnos. Por eso cuando usted no venga, recibirá la siguiente semana la llamada de su líder. ¿Qué pasó? ¿Te pasó algo? ¿Por qué no viniste? ¿Le ha pasado? ¿Cierto que nos llaman y no hay cuidado? Falta un domingo. Dicen algo, cuidado. El Señor le ama mucho, hermanos, y entonces bendecido. ¿Qué tal que a nadie le importara? Gloria a Dios que a alguien puso el Señor a decirle, ven, Pedrito. Bueno, no ha pasado con Pedrito, él es fiel miembro. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? ¿Te pasó algo? Que bueno, lo primero es que algo haya pasado de fuerza mayor. Y es por eso, queridos, porque tenemos una familia espiritual, ¿cierto? El hijo no llega a la casa, vaya a ver cómo le va. Tiene que dar cuentas dónde está. ¿Por qué no vino si tiene una familia espiritual? Entonces Jesús visitaba las casas, le estaba contando. Muchas son las casas que visitó Jesús. Por ejemplo, visitó la casa de Marta. ¿Se acuerda de Marta? Marta, estresada y afanada estás con muchas cosas. Gracias al Señor en esta iglesia no hay Martas. Aquí todos somos espirituales, muy espirituales, no vivimos ni estresadas ni afanadas. Me dice Samuel a veces cuando le digo algo, Sammy, tal cosa, mami, estás como estresadita. Me acuerda de Marta y yo, ay Dios mío, no todo espíritu de Marta fuera. Por nuestra manera a veces de hablar. Estuve en la casa de Marta. ¿Qué quería el Señor hacer entrando a la casa de Marta? Pues quitarle ese estrés y ese afán con el que Marta vivía. ¿Cómo llegamos al Señor? Pues estresados, afanados, preocupados, con temores, con muchas cosas. Llegamos a Cristo. Y Jesús entró a nuestra casa y cambió esa situación. Y Él quería entrar a la casa de Marta con ese motivo, quitar el afán, quitar el estrés. Luego le dice, Marta, no te he dicho, como quien dice, cálmate. O sea, como el doctor Chapatín, ¿no? Como es el de ta. Como que el Señor le dijo, Marta, ya, cálmate. ¿No te he dicho que si crees, verás mi gloria? Entonces, a veces hay que esperar. Y el Señor entró en la casa de Marta para hacer ese cambio. Entró en la casa de Simón el fariseo. Como lo dice la palabra, era fariseo. Se autoinvitó. Cuando uno lee la historia, Jesús se autoinvitó a entrar a la casa de Simón. Porque quería a través de Simón darle una enseñanza a los escribas y a los fariseos religiosos de aquel entonces. Que vivían analizándolo todo. No, ellos no faltaban a la iglesia. Es más, procuraban las primeras filas. Aquí se sienten es por ministerios, no se sienta aludido. No, procuraban las primeras filas. Pero vivían analizándolo todo. Todo lo criticaban, lo analizaban. Eran seguidores de la ley, pero de una manera legalista y religiosa. Entonces Jesús dijo, me es necesario entrar a la casa de Simón.
y voy a enseñarle. Y llegó a la casa de Simón y cuenta la historia que Simón se sentó a comer, a cenar con Simón. Y Simón en su pensamiento dijo, no se lavó las manos. Mire cómo actúan los religiosos. Ni siquiera se lavó las manos. Porque los judíos tenían por costumbre lavarse las manos en ciertos momentos del día, entre eso antes de cenar y dar gracias por el alimento. En los hoteles, por ejemplo, en Jerusalén y en el Medio Oriente, donde viven los judíos, o donde ellos vivan, a la entrada de la habitación hay un lavamanos. Recuerdo que cuando entré a un hotel de esos, al Hotel Ramadá, vi yo un lavamanos ahí y dije, qué gente tan chistosa. Un lavamanos a la entrada, ¿quién se le ocurre eso? No, yo dije, menos mal no se me ocurrió preguntar. Fue que después, hablando, me di cuenta, en muchos lugares hay un lavamanos a la entrada porque ellos tienen por costumbre lavarse las manos. En los restaurantes, en el Muro de los Lamentos, en ciertos lugares ellos no, como que quieren santificarse, es un acto como de santificación para pasar a estar en la presencia del Señor, algo así. Fíjese cómo era este fariseo que dijo, y ni siquiera se lavó las manos. Se sentó aquí a comer conmigo sin lavarse las manos, porque era fariseo. Y el Señor le dijo, limpia lo de fuera del vaso del plato, pero dentro estás lleno de rapacidad y maldad. Uy, esa visita estuvo tremenda, ¿cierto? Jesús sabía lo que él estaba pensando y fue a darle una lección a su religiosidad. Y le dijo muchas cosas. Entonces, cuando usted lee en la palabra en Lucas 11 o en Mateo 23, creo que es, que habla de los ayes. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Hipócritas. Como dijo Sandro la vez pasada, dígale al que tiene a su lado. No le vaya a decir hipócrita ni por nada. Entonces, esa hipocresía y esa religiosidad fue la que Jesús fue a tratar cuando fue a la casa de Simón. Luego fue a la casa también de Zaqueo, casas que recuerdo que visitó Jesús. Y se acuerda que Zaqueo, el cobrador de impuestos, que era un poquito avaro. O sea, generalmente el que quiere tener más o el que le entra ese espíritu de avaricia no le gusta compartir. Y le cuesta dar y le cuesta pagar y le cuesta. Y era sacarle los ojos a los cristianos por plata, cobrarle impuestos. Y fue Jesús, dijo, tengo que darle una lección, que deje de ser avaro y que saque ese espíritu de avaricia. Y fue a la casa de Zaqueo. Usted conoce la historia de Zaqueo. Y me impacta el cambio y la transformación que tuvo Zaqueo con una visita. Eso fue, pero flash. Luego le dice Zaqueo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo dije, wow, es que una visita de Jesús lo cambia todo. Una visita, la entrada de Jesús a una casa lo cambia todo. Hay una transformación, la visita de Jesús. Y este va a ser año de crecer en células porque vamos a llevar a Jesús a los hogares. ¿Con cuántos contamos? Gloria a Dios. Primero digo yo que nuestra casa se convierta en un hogar de paz y se convierta en un lugar, en una casa de oración, que aquí lo llamamos célula, que es el microorganismo con vida. Bueno, ya se me olvidó lo que es la definición biológica de la célula. ¿Alguien se la sabe? Bueno, nuestras células, lo que le dan vida a la iglesia, es esas casas, esos hogares de oración. Y eso es lo que vamos a hacer este año. Y yo quiero enseñarle algunas otras cosas que hizo Jesús, que me parece importante que usted las tenga claras, porque vamos a ir a los barrios, vamos a ir a los vecinos, vamos a llevar a Jesús y hacer que venga el reino de Dios a los hogares, a las casas. Y en eso el Señor, ¿con quién cuenta? Pues con nosotros. ¿A quién le vamos a decir abra una célula? Pues uno le va a decir al que ni conoce la visión ni la iglesia que abra célula. Somos nosotros los encargados de extender el reino y Dios cuenta contigo. Quiero enseñarle algunas cosas. La primera, Jesús quiere traer sanidad y despertar el llamado. ¿Por qué vamos a ir a las casas? Porque Jesús quiere entrar sanidad a esas familias y quiere despertarles también en su llamado. O sea, que ellos se sientan que tienen ¿cómo le digo? Que nacieron con un propósito. Que Dios los escogió para grandes cosas, que no vinieron al mundo a ser zapatero, el otro médico, abogado únicamente, sino que más de eso hay un propósito. Entonces Jesús quiere traer sanidad y despertar el llamado. Imagínense que cuando yo empecé en la iglesia, aquí no me deja mentir Henry,
que nos tomábamos de la mano en la célula. Primero había una costumbre bien bonita que teníamos y es, ¿cuál es tu necesidad? Entonces la persona decía sanidad física, necesito paz en mi corazón, no tengo para el arriendo. La gente bien sincera, pues le decía a uno lo que al líder de la célula o al anfitrión, al que preguntara. Tenía el líder, el anfitrión, y uno escuchaba, no, que no tengo para el arriendo, y todos, ay. El otro, no, que sanidad, ay. Todos como que nos asombrábamos y nos tomábamos de la mano y orábamos por las peticiones de los que venían a la célula. Y uno oraba con fe porque como que sentía el dolor del otro. Eran épocas súper lindas. Y sabe, orábamos hasta por sanidad. Y cuántas cosas bonitas hacía el Señor en las células. Eso habían liberaciones. Cuando uno menos pensaba, estábamos orando, se alborotaban los demonios y el uno se liberaba, el otro se sanaba. Pasaban cosas muy especiales en las células. Siguen pasando. Nos falta a veces es la pasión. Realmente que de pronto yo veía que era mucho más fuerte en los tiempos antiguos. Porque Jesús quiere entrar sanidad. Mire, el año pasado cuántos testimonios bonitos de sanidad tuvimos. Usted tiene que sentir y creer que usted es aprobado para orar por los enfermos. Jesús dijo que nosotros los que creemos en Él, mayores cosas que las que Él hizo, haríamos por causa de la fe. Entonces, si usted lo cree, usted ora por los enfermos. Así le pase lo que le pasó a Sandro. El primer enfermo por el que oró se murió. Y me dijo, no, mi amor, fui allá, oré, me pidieron que orara y me llaman al otro día que se murió. ¡Qué risa! Le dije yo, mi vida, pero es que por encima de tu oración está la voluntad de Dios. En su fe, ora por la sanidad del enfermo, porque la Biblia dice que cuando haya enfermo en medio de vosotros, llamen a los ancianos y que el anciano unja al enfermo y por la fe el enfermo recibirá sanidad o se muere en paz. Pero uno tiene que cumplir con lo que dice la palabra. Pero usted tiene que creer, querido hermano, que el Señor lo usa como instrumento. Porque algunos, por eso le digo yo que la pasión de antes, uno oraba por los enfermos, uno así no teníamos ni tanto conocimiento de la palabra, ni tanta experiencia, con muchos errores en procesos de restauración, pero orábamos con pasión porque Dios le hiciera el milagro a este, le hiciera el milagro al otro, le hiciera el milagro al otro, y llorábamos. Eran épocas muy bonitas. Dios quiere traer sanidad. Miren lo que dice Mateo capítulo 8. Quiero mostrarle un ejemplo en Mateo capítulo 8, verso 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Destaca esta parte. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Fíjese lo que hizo un acto, la entrada de Jesús a una casa. Trajo sanidad. Pasaron muchas cosas en ese lugar. Uno a veces las pasa de rápido. Pero Jesús entra a ese lugar, a la casa de Pedro, ve a la suegra de Pedro enferma, dijo, esto está grave. Ahí dice la suegra enferma. Entró a la casa, ora por la suegra y la suegra inmediatamente recibe sanidad. Me impacta lo que sucede. Se levanta a servir. Porque la entrada de Jesús a una casa activa el llamado. La mujer nunca se había visto haciendo algo para el reino. Pero cuando Jesús entra y trae sanidad a su cuerpo, la Biblia no dice qué enfermedad tenía, solo dice que tenía fiebre y que estaba postrada. Jesús entra a esa casa, pone la mano sobre la enferma, hizo una oración corta, la enferma se sana y se levanta y empieza a servir. Porque Jesús quiere entrar a las casas porque quiere activar el llamado de muchos que están dormidos, que no tienen ni idea, que no saben qué quieren ni para dónde van. Y quiere activarlos en su llamado, para su bien. Para su bienestar. Quiere sanar las dolencias, pero también quiere activar un llamado. Yo nunca en la vida me imaginé hacer muchas de las cosas que hoy en día hago. Porque Jesús entró a mi casa y cuando entró a mi casa, entró a mi corazón, a mi familia, a mi vida. Muchas cosas cambiaron. Muchas cosas fueron activadas, entre esas el llamado. Y uno, ¿quién se iba a imaginar estar en la iglesia o servirle a Dios o ser líder de célula o cumplir un oficio dentro de la iglesia, predicar el evangelio,
no sé, hasta ir por las naciones predicando. Uno nunca se lo imaginó, nunca lo creyó. Son cosas que vinieron por la activación de un llamado cuando Jesús entró a nuestra casa. Y es lo que quiere hacer con muchos, con todos, porque todos tenemos un llamado y un propósito. Hemos sido escogidos y muchos están viviendo una vida torcida y están viviendo una vida que no es, porque nadie tampoco les ha predicado a Jesús y no han sido activados en su llamado. Nosotros somos los escogidos para entrar a Jesús a las casas. Eso lo vamos a hacer a través de las células. Entonces su llamado, pues recibió un doble milagro, sanidad, y se activó en su llamado. Se despertó el espíritu de servicio en ella y empezó a servir. Muchas cosas hacemos que no imaginamos que haríamos. Ciertas veces las mamás me dicen, pasa mucho con los jóvenes, ya quisiera yo que mi hijo haga todo lo que hace allá en la iglesia, aquí en la casa. Y yo, ay Dios mío, madruga. Eso corre, no tengo que ponerle despertador. Los domingos quiere estar allá. Si pudiera dormir desde el día anterior, allí ya se queda. Y yo digo, es cierto, porque yo lo vivo con mis hijos. Sergio está trabajando este semestre, está ya en prácticas de la universidad y le toca irse a las 5 de la mañana de la casa de lunes a viernes. Ya cumplió horario. Entonces las mamás de, ay, pobrecito. Entonces las mamás somos así, yo, ay, pobrecito. Y un día el Señor me dijo, no, pobrecito, no, así le toca a muchos. Y yo, mejor no digo nada. ¿Y qué dice uno? Y el sábado y el domingo les toca en la iglesia. También madrugar. Hoy están acá desde las 6 de la mañana. Y digo yo, ¿sabe qué me ha dicho el Señor? Es que en los negocios de mi padre me es necesario estar, es que nos conviene. Les conviene madrugar, les conviene estar en las cosas del Señor, les conviene estar en las cosas del reino. Ahí están creciendo, están bien, están protegidos. Entonces, que no madruguen, que no hagan, que no vengan. No, ese pensamiento tenemos que cambiarlo. Entre más se incomoden por las cosas de Dios y más estén en las cosas del reino, mejor para ellos. Finalmente un día van a salir de la casa, más cuando están de novios. Entonces que se preparen para la vida. Hay que madrugar, hay que trabajar. A mí no me gusta mucho madrugar. Entonces tal vez por eso pienso en eso, ¿no? Pero digo yo, todo lo que se activa cuando entra Jesús a una casa. Nunca he tenido que poner un despertador para que vayan a la universidad. O, oiga, despiértese, ¿por qué no fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue a la iglesia? ¿No llegó a la alabanza? ¿No hubo quien cantara? No, porque Dios los activó a un llamado y ellos lo entienden. No es con mi papá y mi mamá, es con Dios. Y así yo veo a todos los que sirven acá en la iglesia. En protocolo, en logística, en todos los servicios, digo, tan lindos. Y por eso es que las mamás a veces me dicen, así fuera en la casa. Digo yo, ahí sí toca equilibrar. Entonces, querido, le decía el primero, ¿cuál era? Sanidad y el llamado. El segundo, Dios quiere desatar vida, unción de resurrección. Habló la pastora Claudia en la convención, ¿lo escuchó? Ese espíritu de resurrección, yo lo sentí para este año. Hay una unción de resurrección, no sé qué área de nuestra vida esté muerta o sintamos que se murió, que se está muriendo y que resucite. A veces es el amor por el esposo, que lo mire como que ya no siente que lo ama como antes. Dígale, no, Señor, primero pídale perdón a Dios. Y ore por unción de resurrección. Si el esposo ya está viendo a la esposa no tan bonita como antes, unción de resurrección. El problema no está en su esposa, está en usted. Órele al Señor. Y así en cada área, si está durmiendo la parte espiritual, unción de resurrección. Si ve las finanzas en caos, unción de resurrección. El Señor lo va a hacer. Y sabe que yo lo siento, lo habló la pastora en la convención. Marcos capítulo 5, verso 36. Dios quiere traer vida a través de las células. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga. ¿Recuerda cómo se llamaba? Jairo. Y vio, aquí no lo dice en este pasaje, pero se llama Jairo. Lo dice en Mateo. Y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él.
Mas él echando fuera, mire esto, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Me impacta que Jesús les habla y les llama a las cosas que no son como si lo fueran, que esa es la fe, y la mira y dice, no griten más, dejen el alboroto. Imagínense una casa donde una niña de 12 años se murió, en presencia de todos. Seguramente que todos gritaban, seguramente que el alboroto era tremendo. Y entra Jesús, que ve las cosas que no son como si lo fueran, con un nivel de fe diferente al de ellos, y mira a la niña y les dijo, no os alborotéis, no gritéis más, la niña solamente duerme. Y empezaron a burlarse de él. Cuando entramos a una casa, queridos, como líderes, y empezamos una célula, eso va a ocasionar de pronto que algunos se burlen. De pronto le ha pasado. Que algunos le critiquen o cuestionen su fe o duden de su llamado o les parezca ridículo lo que usted hace. Pero nosotros le servimos a un Dios y a ese Dios le damos cuentas y de ese Dios es de quien recibimos bendición, no del que se está burlando. Entonces Jesús dijo, ay, estos partida de incrédulos, yo creo. A lo mejor se salen de aquí. Dice que los echó fuera. Y como lo dice, pues fue porque les dijo, se me salen todos. Me quedo con la mamá, con el papá y con 3 discípulos que tienen un nivel de fe diferente al de ustedes. Jacobo, Juan y Felipe se quedan aquí conmigo, me van a apoyar espiritualmente porque vamos a orar y unción de resurrección va a venir sobre esa niña. Me impacta. Eso es una célula. Eso, el líder tiene que tener esa unción de orar por el enfermo y de creer que Dios lo va a sanar. Esa es la unción que Dios ha desatado. Juan capítulo 11, verso 25 y 26. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué se pasa? Es espectacular. Yo soy la resurrección y la vida. Si Jesús entra en una casa, en esa casa entra la resurrección y la vida. Si Jesús entra en un hogar y Él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, entra a esa casa, el camino, entra la verdad y entra la vida. Entra vida, unción de resurrección. Pero imagínense, si nosotros entendemos todo esto, la importancia de ir a las casas, la importancia de que a tu familia llegue la célula, la palabra de Dios. La importancia de que podamos ir a todos los barrios y en todos los barrios haya una luz encendida con la palabra del Señor porque hay una célula. La importancia de que nuestra célula se multiplique. La importancia de alcanzar a nuestros vecinos. O sea, es espectacular lo que Dios hace cuando entra a una casa, porque cuando entra a una casa entra la vida, entra unción de resurrección. Y dígalo, hablemoslo entre nosotros, cuántas cosas han resucitado en nuestras propias vidas. Yo me quería separar cuando llegué a la iglesia. Y cuando la célula entró a mi casa, unción de resurrección entró en mí y empecé a ver la posibilidad de restaurar mi hogar. Porque entró unción de resurrección. Y eso es lo que entra. ¿Cuántas cosas han cambiado? ¿Quiénes éramos antes y quiénes somos ahora? ¿En qué pensábamos antes o en qué vivíamos? ¿Cuál era nuestro estilo de vida? Cuando entró Jesús, todo cambió porque entró la vida y unción de resurrección. Entonces, lo primero, sanidad y llamado. Lo segundo, vida, unción de resurrección. Lo tercero, se activa la fe y entra avivamiento. Se activa la fe porque es que la fe de muchos está como Talita Cumi, durmiendo, casi muerta. ¿Quién va a entrar a despertar la fe en los miembros de esa familia? Nosotros. Queridos, nosotros entramos a despertar la fe. Dios nos escogió a nosotros para llevar la palabra de salvación. Marcos capítulo 2 en adelante. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y oyó que estaba en la casa e inmediatamente se juntaron muchos. Entra a una casa en una ciudad llamada Capernaum y se juntaron muchos, dice la Biblia. De manera que ya no cabían en la puerta y se les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde él estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico.
al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, de los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a este te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa, nunca. Se activó la fe. Entró Jesús a la casa en Capernaum. Había en ese lugar unas personas que cuando supieron que Jesús estaba en ese lugar empezaron a venir y se llenó la casa, no se podía cerrar la puerta. Y sabe, eso me acuerda de cuando vivíamos con Sandro en La Algarra. Empezamos viviendo en Salinas, en un apartamento pequeño del papá de Carlitos, que está aquí, Espinel, y ahí empezamos la célula. Recuerdo que las primeras células nos unimos con Daniel, nosotros hacíamos lo que nos decían y nos dijeron: si no va nadie a la célula, pongan las sillas o háblenle y denle la célula a las sillas, y así va a empezar su ministerio, y así lo hicimos nosotros. Hoy en día la gente dirá locos, fanáticos, raros, así lo hicimos. Bueno, no lo hice yo, lo hizo Daniel y Sandro. Predicó Sandro, luego predicó Daniel, no había nadie en las sillas. Luego empezaron a llegar las personas y ya teníamos como unas 4 parejitas en ese lugar. Cuando sentimos, no, queremos crecer, vamos a pasarnos a un lugar más espacioso, nos pasamos a vivir a La Algarra, a una casa que por la fe no podíamos ni alquilar porque no teníamos con qué pagarla. Gracias a que la señora, la mamá de uno de nuestros amigos, también nos dejó la casa sin pedirnos fiadores ni nada, pudimos irnos para esa casa. Y ahí empezó la célula y por fe nos pasamos creyendo en que queríamos extender el reino y crecer en la célula. Yo en esa época solo le hacía barra a Sandro y apoyaba a Sandro. Pero muchos llegaban, Sandro predicaba, yo tomaba los apuntes de quienes habían venido, los felicitaba, les daba el saludo, yo era como la anfitriona. Y predicaban el evangelio súper bonito, Sandro. Eran épocas tan bonitas, la gente era súper atenta, sedienta, se llenaba la casa, nos tocaba dejar la puerta abierta porque no cabíamos y porque hacía calor. Y hasta en el piso se sentaban las personas. Digo yo, qué lindo esos tiempos. Poníamos y le dábamos play a la grabadora. Tenía el cassette de Marcos Witt y Jesús Adrián Romero. Y mis hijos crecieron, bueno, sobre todo Sergio, escuchando Marcos Witt desde el vientre de su madre. Y nosotras eso nos inspirábamos en la célula: con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. Eso llorábamos. Todos los de la célula, nuevos, antiguos, llorábamos. Nos cogíamos de la mano, le dábamos la vuelta al cassette. No, en unas épocas gloriosas. Bueno, hoy en día hay mucha más tecnología, le da uno play al celular. Y ahí en la célula se inspira. Pero era tan bonito lo que vivíamos, lo que sentíamos, que llorábamos, Henry, ¿o no? Llorábamos. Eran épocas lindas. Bueno, Daniel Santana, que está atrás de esas épocas de La Algarra, Daniel estuvo en esas células. Chiquito él, jovencito. Era más grande la guitarra que él. Se empezó a aprender las canciones de Jesús Adrián Romero y de Marcos Witt, y ya entonces no poníamos la grabadora, sino Daniel cantaba. Eran épocas muy bonitas, la verdad. Se activó la fe y ahí crecimos y nacimos a la fe. En esas épocas, pasando dificultades, no había para comer mucho, no había abundancia de nada, pero éramos felices. Y le servíamos al Señor con todo el corazón y predicábamos, eso no nos cambiábamos por nadie. Las épocas fueron hermosas. Porque cuando Jesús entra a una casa, entra avivamiento, entra alegría al corazón, cambia uno en muchas áreas, se sensibiliza a las cosas del Señor. Y termino con esto. Nos lleva Jesús a vivir en el fruto del Espíritu Santo. Entra el gozo, entra la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Entran cuando entra Jesús a una casa. Y eso es lo que nosotros vivimos. El cuarto, termino con ese. Marcos capítulo 14, versos 3 al 9. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, otra visita. Mire cuántas visitas hemos hablado. Y sentado a la mesa,
Vino una mujer con un perfume de alabastro, de nardo puro, de mucho precio, quebrantando el vaso de alabastro, lo derramó sobre la cabeza. Hubo algunos que se enojaron dentro de sí. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de este perfume? Porque había podido venderse por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Mire, todo el que quiere hacer las cosas bien va a tener que pasar la murmuración, la crítica, la burla. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Me impacta eso. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, por ahí podéis hacerles bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que se predique el evangelio, este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Cuando Jesús entra a la casa de Simón el leproso, me impacta que viene a él una mujer. Esa mujer era María. No lo dice este pasaje, lo dice otro texto. María, la hermana de Marta y de Lázaro. Ella es la que rompe el perfume y lo derrama y unge a Jesús sin saber que iba a morir. Por eso él dice: me prepara para mi sepultura. Y con los cabellos seca los pies de Jesús. ¿Se imagina el aroma del que se llenó esa casa? Alcanza a pensar el ambiente y lo que llenó esa casa con el olor del perfume de tanto tiempo, de un costo altísimo, más o menos el salario de un año. Se impregnó eso, porque esta mujer quiso derramar amor. Ella entró Jesús a su casa. Jesús la amaba porque Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro. Acuérdese que cuando Lázaro murió, Jesús lloró, porque él lo amaba, los amaba. Y entra esta cercana que lo amaba a la casa de Simón el leproso, derrama el perfume. No, eso fue una cosa gloriosa. Esta mujer nació a la fe, esta mujer nació a la ofrenda, esta mujer nació a la honra, porque Jesús un día entró a su casa y esa visita cambió su vida y transformó su vida, trajo el fruto del Espíritu Santo a ella. Por eso no le importó derramar el perfume. Por eso no le importó darle al Señor todo lo mejor que ella tenía, demostrarle su amor, tirarse a los pies de Jesús, ungirlo con el perfume, secarlo con sus cabellos, porque quería demostrarle honra a Jesús. Eso pasa cuando Jesús entra a una casa, la vida cambia. Antes honrábamos y nos alegrábamos con las cosas del mundo. Hoy en día nuestra devoción y nuestra alegría está en Cristo. Eso pasa cuando Jesús entra a una casa y no le importó la crítica y no le importó nada. Hoy vamos a orarle al Señor porque Jesús entra a nuestras casas y porque Jesús nos haga instrumentos útiles en su obra. La meta son 1000 células. La ruta de este año es esa. Ahí está, 1000 células. ¿Cuántos se unen en esa meta? Diga el que tiene al lado: fácil. Yo me comprometo con... ¿cuántas? Bueno, usted ahí átese con los dichos de su boca. Comprométase con mínimo 1 o 2 células. Membresía, 5,000 miembros. La buena noticia es que este año, en el nombre de Jesús, vamos a ampliar la iglesia. Porque si no, ¿dónde vamos a caber? Las 3 reuniones están llenas y vamos a seguir creciendo. Este es año de avivar las células. Entonces vamos por la meta. Pedrito y Pati, Henry, Alex, John y Joanita, vamos por nuestra meta a correr este año. Vamos por las 1000 células como iglesia, 5,000 miembros, y vamos a ampliar el auditorio por lo menos al doble, que nos quede con capacidad para 2,000 personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de las células. ¿Con quiénes cuenta el Señor? Póngase en pie, por favor, y vamos a cantarle, vamos a decirle: Señor, que venga tu reino a nuestra casa, que venga tu reino a las células. Úsame y actívame como instrumento útil en tu obra. Vengan aquí los nuevos rápidamente, por favor. Aquellos que nos visitan por primera vez, mientras vamos cantando, vengan aquí adelante, por favor. Y vamos a cantarle al Señor con todo nuestro corazón. Mientras usted canta, le va a pedir al Señor: actívame para la obra este año. Aquellos que no tienen células, es invitar a Jesús a entrar a nuestro corazón, luego a entrar a tu casa y a tu familia. Así que yo quiero guiarle en una oración. Ponga su mano derecha en el corazón, por favor, y repita después de mí: Señor Jesús, hoy abro mi corazón para que tú entres en él y a través de esta decisión puedas entrar en mi casa,
y en mi familia. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Quiero que seas mi Señor y quiero que seas mi Salvador. Quiero alcanzar salvación. Tómame de tu mano y no me sueltes. Hoy te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Y le damos el saludo de bienvenida a estos hermanos, amigos.